gracias a Dios por este tiempo y donde podemos con libertad poder predicar la palabra de Dios. Yo le quiero invitar para que en esta mañana abramos la palabra de Dios en Romanos capítulo 3. Me quedaba sorprendido cuando el hermano Ulises decía que uno encontraba chicles en la silla, ¿no? Yo pensé que eso ocurría en otra iglesia donde yo asistía. Curioso, ¿no? Pero bueno, nos motiva a que seamos reverentes y que cuidemos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Estoy seguro que nosotros no hacemos eso en la casa. Estoy completamente seguro, ¿verdad? Muy bien. Romanos capítulo 3, versículos 16 al 31. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Recuerda que vamos a continuar. El hermano Ulises empezó Romanos 3, del 1 al 18. Y prácticamente es como en esa carrera de relevo, ¿no? Faltando ya 200 metros, el que sigue le toma la bandera y siga usted. Y obviamente toda esta carta de Romanos es así. Yo ya después de que por la gracia de Dios pueda terminar, entregaré el relevo al predicador siguiente. Y es muy hermoso cómo todo el texto se va hilando para que podamos comprender las grandes riquezas que tiene la Escritura y sobre todo en este texto de Romanos, que es algo impresionante. Muy bien, Romanos capítulo 3, versículos 19 al 31 dice de la siguiente manera: Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca ¿qué? Se calle y todo el mundo sea hecho ¿qué? Responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano ¿qué? Será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados ¿qué? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia. Wow. A fin de que yo sea el justo, no, que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y vienen unas preguntas importantes. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda qué? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque entonces concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Amén. Esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Confiemos en el Señor que la gracia nos pueda llevar hasta el final. He titulado este sermón La justicia revelada de Dios. Y le he hecho tres pequeñas divisiones. La primera es ley versus justicia, que va del versículo 19 al 23.
La segunda es el precio de la justicia, que va del versículo 24 al 26. Y tercero es la jactancia queda excluida, que va del versículo 27 al 31. El capítulo 3 se ha venido desarrollando de una manera única, revelando una realidad que todo el mundo debería tener claro. Todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aunque uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios y no hay un temor de Dios. Los no se repiten 7 veces. Es la voz de Dios, la autoridad de Dios contra la débil, frágil naturaleza humana que no tiene argumentos suficientes para sostenerse delante de un Dios santo y justo. Recordemos que Pablo no conoce personalmente esta iglesia, pero su anhelo es poder revelar a Cristo completamente a través de las Sagradas Escrituras, tanto a judíos como a gentiles. Por esa razón, la denuncia de Pablo que todos están bajo pecado, porque la misma ley de Dios nos muestra nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. Nuestra primera parte, ley versus la justicia. Dice Romanos 3, 19 al 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca ¿qué? Se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene ¿qué? El conocimiento del pecado. Tú sabes que es pecado cuando le muestran lo que está prohibido. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguado por la ley y los profetas. Es decir, que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Pablo comienza diciendo que hay un propósito de la ley, que toda boca se calle y que todos seamos responsables ante Dios. La ley de Dios es que es santa, porque Dios es que Dios es santo. Así como una regla revela lo torcido de una línea, así la ley de Dios expone nuestra falta de santidad. Nadie está a la altura de la norma de Dios. La ley no puede justificar, solo puede condenar. Nadie puede estar ante un Dios santo sobre base de sus propios esfuerzos. Pablo sigue hablando, que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Y cuando la Escritura habla que todo el mundo sea responsable ante Dios, cada uno de nosotros, el ser humano, no quiere asumir responsabilidades. Hey, ¿qué pasa? Violaste una norma. No me importa. Hey, ¿por qué te pasaste esa mano en rojo? Es que estaba de afán. Hey, ¿pero por qué robaste? Porque todo el mundo lo hace. ¿Pero por qué mientes? No, pues fue una mentira piadosa. Y el sistema y el mundo se la pasa de esa manera. Porque como todo el mundo lo hace, porque no vemos la ley de Dios. Calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Un moralista se saltaría este versículo, porque no quisiera verse en el espejo de la ley. Ve una parte de la Biblia, no la quiere ver toda. Y la intención de Pablo a los romanos es ponerlo frente al juez del universo. ¿Cuál será la intención de Pablo? El versículo 20 nos da una luz que expone una realidad que hasta el día de hoy, domingo 12 de septiembre de 2025, se sigue viviendo. Pablo dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pablo ya está penetrando los terrenos más profundos en el corazón de los romanos. Pablo, como buen judío, sabía claramente lo que era vivir bajo las obras de la ley. Pablo quería alertarlos de no caer en la trampa de la justicia propia. Pablo les quiere diferenciar lo que es la ley de Dios, que nos hace responsables ante Dios, y lo que es las obras de la ley,
que no sirven para justificar al ser humano. Y la Escritura nos puede brindar un pequeño ejemplo. Mateo 15, del 1 al 8 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, Jesús, ¿y por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos como comen cuando comen pan. Y respondió Jesús, les dijo, ¿con qué esas tenemos? ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? O sea, a causa de vuestras obras. Porque Dios dijo, dice Jesús, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento de la ley de Dios. Y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios, todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitarás más honrar a tu padre y a su madre. Y así ustedes invalidan ese mandamiento de honrar a padre y madre por causa de vuestra tradición. Y Jesús es fuerte, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dije, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Imagínense, a tal punto llegó el judío. Tenía la ley de Moisés y ellos se crearon otros preceptos, más de 600 preceptos, y dijeron, no, están en igualdad. Entonces, para cumplir la ley de Moisés, también tienes que cumplir esto. Vamos a ayudarle a Dios. ¿Qué tal? Un pecador ayudándole a Dios para que el hombre se pueda justificar. ¿A quién se le ocurre tal idea? Y Jesús tiene que ser contundente. Sí. Entonces, ¿por qué invalidan ese mandamiento que es la ley de Dios y quieren poner por encima? Porque si no te da la mano, te puedes condenar. No estás agradando a Dios. Y ahí mismo en Mateo 23, 1:5, Jesús sigue hablando a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla, sino que hacen sus obras para ser vistos por los hombres. La ley es santa y justa, y las obras de la ley no pueden hacer justo a nadie. Ellos mismos las crearon para su vanagloria. Y lo que hacen las obras de la ley es menospreciar la justicia de Dios y revelar nuestro propio pecado. Todos queremos hacer obras, ¿verdad? Obras sociales, dar mercados. Todos de una u otra manera queremos mostrar dizque el lado bueno y realmente ante los ojos de un juez justo no estamos correctos. El salmista, por ejemplo, dice, cuando yo amo tu ley, todo el día medito de día y de noche. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre están conmigo. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus mandamientos. ¿Realmente amaban la ley? ¿Realmente meditaban en su palabra y querían obedecer de corazón? ¿O simplemente, ve, Señor, yo creo que a esta ley le falta algo especial? No meditaban en ella. Más bien se ocuparon en agregarle cosas porque querían dizque ayudar al hombre a acercarse a Dios. Y lo que hicieron fue pisotear, despreciar el verdadero sentido de la ley. Pablo continúa en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Y estos versículos presentan el corazón del evangelio, hermano. La humanidad es pecadora y necesita una justicia que no puede crearse por sí misma. Esta justicia no se obtiene por las obras,
sino que se recibe como un regalo gratuito de Dios a través de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. La cual es un acto de confianza en la obra redentora en la cruz. Pablo cuando dice, pero ahora aparte de la ley, quiere hacer una distinción de la obra legal y de la obra de gracia. O sea, la obra legal escudriña el mal y lo pone de manifiesto. Y la obra de gracia revela la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Y esta justicia, hermano, que la santidad de Dios exige, es independiente de la ley. Es pura gracia. O sea, es inmerecido. Pero tiene como testigo la ley y los profetas. Es decir, que desde Génesis hasta Malaquías, la gracia de Cristo está prefigurada en símbolos, sacrificios y profecías, pero ellos no lo vieron. Dicha justicia no es solo independiente, sino que está dispuesta para todos. ¿Y por qué está dispuesta para todos? Pues por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo es insistente, hermanos. Pablo insiste en estos versículos porque quiere que quede claro que con la caída en el Edén, el hombre quedó reducido a un pobre ser caído, encaminado a la perdición. Dice Gálatas 3:24 que de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es un tutor, es un guía. Ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley siempre nos señala a Jesús y su cruz. Allí es donde nuestro pecado le fue imputado. O sea, asigna a Cristo la culpa y el pecado de nosotros. Y su justicia nos fue imputada a nosotros. O sea que en el pecado de Adán todos fuimos imputados culpables. Y en la obediencia de Cristo, su rectitud, su justicia fue imputada a nosotros. No, ¿cómo entiende eso? Por eso Pablo en ese capítulo 3 es contundente porque le quiere dar a entender a los romanos que nada nos puede justificar delante de Dios. Que todo depende completamente ¿de quién? De Dios. Y termina diciendo, le fue imputado y su justicia nos fue imputada a nosotros, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¡Qué locura, hermano! ¡Qué locura! Esto rompe todo esquema, esto rompe todo argumento del ser humano querer justificarse en sus propias obras, que porque soy muy buena gente. No fumo, no bebo, doy comida a los niños pobres, pago mis impuestos. ¿De qué me tengo que arrepentir? No, antes como decía el Señor por su palabra el domingo, no, antes Dios me debe un favor a mí. Yo le estoy haciendo un favor a la humanidad. Y es delicada esta postura que el apóstol Pablo está queriendo revelar aquí en los romanos. Es muy delicado porque el ser humano no puede ser justificado. No hay nada más triste, hermano, que ante un tribunal, el juez dice al imputado, fulanito de tal, ¿cómo se declara? Y teniendo los cargos, teniendo las evidencias, dice, me declaro inocente. ¿Usted puede creer eso? Y tendrá sus argumentos. Pero la imputación de los cargos le dicen que usted es culpable. Pero no hay nada más irrisorio en la humanidad que diga la persona, no, me declaro inocente. Y lo que hace él es burlarse de la ley. Y lo dilatan, porque como la ley me da como 3 opciones, declárese inocente en segunda instancia y en tercera instancia hasta que vaya por allá a la Corte Constitucional. Y si es muy aguerrido, va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿a dónde llega la jactancia del hombre de decir que no es culpable ante una condenación que es evidente? Y Pablo está hablando acá en esta carta a los romanos de lo delicado de que tú y yo nos presentemos como justos porque simplemente hacemos buenas obras.
no sabiendo, hermanos, que esas buenas obras Dios las preparó de antemano, o sea que ni siquiera son suyas, no son suyas. Todo lo que usted hace fue porque Dios lo ha puesto. Por favor, no se lleve la gloria es de Él, hermano. Todo lo que usted haga, regale, sirva al Señor, diga, Señor, la gloria es para ti. Porque en mis fuerzas, en mi pecado, yo no haría eso. Créanme que usted no lo haría. Solamente Dios pone esa gracia. Qué locura, hermano. Y cuando digo ley versus justicia, no estoy diciendo que se contradigan los dos. La ley muestra el pecado y la justicia muestra lo que Dios en Cristo hace por nosotros. Para que no se malinterprete, por favor. La ley me muestra que soy un hombre pecador y que no tengo excusa. Y la justicia de Dios me dice, mira, en mi justicia, en mi Hijo Jesucristo, yo te declaro justo. Yo no entiendo eso. Más adelante vamos a mirar esa parte. Quizás durante este tiempo algunas palabras no se dirán, porque toda la carta de los Romanos en algunos capítulos, como si repitiera el capítulo anterior o el capítulo hace 2 o 3 capítulos atrás. Y lo que pasa es que Pablo quiere resaltar la importancia de Cristo y solo Cristo. Así que si de pronto por algún motivo, hermano, no dijo esto, sí, de pronto no lo dije porque el domingo quizás el próximo predicador lo va a tocar y no quiero meterme en terrenos ajenos. Entonces, por lo tanto, esto es una invitación a que usted tiene que venir todos estos domingos a conocer cómo se expone Dios a través de su palabra en Romanos. Segundo, el precio de la justicia. Y esta parte aquí donde Pablo dice, siendo justificados gratuitamente, oiga, gratis por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió, hágame el favor, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar. ¿Por qué pasó por alto? Para demostrar en este tiempo su justicia. ¡Qué tremendo! No fue en Malaquía, no fue en Jonás, era en ese tiempo para demostrar, para que quedara públicamente en todos los noticieros de Jerusalén, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Su sacrificio fue en el tiempo correcto, hermano. Todo en la vida tiene un precio, ¿verdad? Todo. Una casa tiene un precio. Un carro tiene un precio. Estudiar tiene precio. El vestido tiene precio, etcétera, etcétera. Venir acá a la iglesia tuvo un precio. Alguien tuvo que pagar un pasaje. Alguien tuvo que tanquear. Tuvo que pagar un precio para venir. Pero saben, nadie quiere que le regalen nada. Creemos que tenemos la suficiente capacidad para valernos por sí solos y ser merecedores de lo que poseemos. Por eso Pablo comienza el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice que nadie será justificado por las obras de la ley y aparte remata y dice, somos justificados gratis. ¿Cómo? A mí no me regale nada, hermano. Oh, no, lo mío es chan con chan. Para que diga que... Oh, no. Y ese era el problema del judío. Oh, a mí no me regale nada. Y Dios, eso es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya a su nombre. Oh, no, a mí no me regale nada. Todo es por mi esfuerzo humano. Por lo tanto, me lo merezco. Entonces, creemos que tenemos la capacidad para velarnos por sí solos y ser merecedores de lo que poseemos. Y la pregunta, amada iglesia, es, cuando mueras, cuando moramos, ¿de qué nos servirán los logros? Cuéntame. ¿Tendrás tiempo de decirle a la funeraria que te los envuelva en papel regalo y te los depositen en el ataúd? ¿Tendremos tiempo de hacer esa logística? Y si te da un paro, ¿qué vas a hacer? Señor, espera, yo llamo a la funeraria de San Vicente, a la funeraria de Betancourt, para que estos logros me los deposite, porque con eso es mi carta de presentación en el gran tribunal de Cristo.
¿Sabe, hermano? Esta palabra es fuerte porque rompe todo orgullo humano. Porque lo que la Escritura quiere dar a entender es de que no hay ninguna vanagloria en el ser humano. Todo le pertenece a Él. Ay del que se gloríe en sí mismo. Entonces, echaremos en el ataúd los cartones, tus capacidades. Y cuando llegues arriba, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué dirá el Señor? Mostrame tus cartones. Uy, qué tremendo. ¿Universidad de qué? Uy, teólogo en qué? Uy, PhD en 3 divinidades. Wow, increíble. Qué tremendo teólogo eres. Yo no puedo creer. Estudiaste la teología del Hijo, el Padre, el Espíritu Santo. Wow. Conociste todos los sacrificios. Wow, increíble. Entra en el reposo de tu Señor. No. ¿O eso dice el texto? No. Amén, dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque lo único que dice Cristo es, por cuanto fuiste fiel, entra en mi reposo, porque descansamos en la suficiencia de Cristo. Sabe, hermano, esto es duro. Leyéndolo era muy duro. Quiero aclarar, no es que no esté de acuerdo que te esfuerces con los logros, sino que lamentablemente cada logro que realizamos predomina el yo. Yo hice, yo fui, si no fuera por mí, y yo. Como decían por ahí un grupo de cantante cristiano, el cristiano yo abajo y yo arriba. Todo soy yo. En la iglesia le va todo bien porque soy yo el que dirijo. La alabanza bien porque yo soy el que toco el instrumento. Porque yo soy el que mejor que predico. Porque yo soy el que mejor que aconsejo. Porque yo soy el mejor que diezmo. Porque yo soy. Eso es jactancia. Yo soy. ¿Y dónde queda la cruz? Yo soy. Mi hijo es porque yo soy buen padre. No hay capacidad en humildad de decir, todo esto no fuera posible si no fuera por su gracia. Reconozco que es Dios en mí y el mérito es de Él. No sé por qué a nosotros nos cuesta decir eso. Señor, no soy yo, es por tu gracia. Tal confesión molesta a los que se justifican a sí mismos. Por eso Pablo en el versículo 24 dice 3 palabras que derribarán todo argumento disuasorio en ellos para jactarse, para justificarse. Y dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. 3 palabras: justificación, gracia y redención. ¿Y qué es la justificación? Para hacer un corto resumen, es un acto de Dios por el cual declara justo a un pecador por causa de la fe en Cristo. Es cuando el pecador reconoce ese acto inmerecido de Dios por él. La justificación en sí misma no hace santo a nadie, simplemente no lo declara culpable ante Dios. Entonces, quizás este grupo de creyentes de Roma podría preguntarse, pero a ver un momentico, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Acaso la justificación es algo justo? Si Él es santo, ¿cómo puede Dios perdonar a un pecador culpable? La respuesta es que la justificación, hermano, no excusa nuestro pecado, no lo ignora ni lo avala. Por el contrario, nuestro pecado es castigado plenamente habiendo Cristo asumido nuestra pena por nosotros. Él fue el sustituto, ya que la ira de Dios queda satisfecha en Cristo. Wow. Esto rompe todo orgullo teológico, hermano. Esto rompe todo orgullo de judío que diga que es justificado por las obras de la ley. ¿Cómo es posible que un hombre en una cruz me pueda justificar a mí? Y eso rompe el cerebro de ellos. Porque ellos esperaban ¿a quién? A un Mesías, a Rambo, a Schwarzenegger
¿Y a quién sé yo? A Jack Bandana, a quien esperaban ellos. Es ahí la redención, ahí la justificación para poder ser ese pueblo de que se infla el pecho, diga, somos judíos. Y es que a nosotros se nos entregaron los oráculos de Dios. Y lo hablaba nuestra hermana, No. Estás pisoteando a los gentiles. Ojo con eso. Entonces, si en la mente de un judío no cabe eso, cabe eso en una mente nuestra como gentil, de que ese hombre en la cruz nos pueda justificar a nosotros. Es una locura, ¿verdad? Esto rompe el cerebro. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo, oiga hermano, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Y aún así, hermano, Dios sigue siendo justo. Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, un Dios sin ira no sería un Dios justo. Ya que su ira es justa, hermano. Porque su ira no es como la ira humana. La ira humana puede ser pecaminosa, es pecaminosa, inestable y descontrolada. Pero la ira de Dios es una respuesta sin pecado y siempre bajo su control soberano. Entonces alguno dirá, no, yo no estoy de acuerdo que Dios sea ira. Claro, porque tiene que castigar toda maldad. Tú no me puedes decir a mí que entonces hay un violador de niños y estés tranquilo. Ay, no, qué pecado, Dios lo ama. No. Nosotros, ante una situación que rompe toda norma, uno exige justicia. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? La ira queda satisfecha en la cruz. La cruz de Jesús representa el punto donde el amor y la ira de Dios se encuentran, hermano. Jesús al morir en la cruz pagó el castigo que demanda la justicia divina. Por esa razón no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie se pueda jactar en su presencia. Justificación, gracia. ¿Y qué es gracia entonces? Es un regalo gratuito. Es un favor inmerecido. Es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece. La gracia de Dios comenzó en el Edén. Cuando después de la caída, Dios los vistió. Dice Génesis 3:21, y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Wow. Los vistió. Él los vistió. Significa que Dios proveyó un animal e implica la necesidad de un sacrificio de un animal para restaurar lo que se perdió en la caída. ¿Sabe qué hizo Adán y Eva? Cosieron hojas de higuera y realmente no podían cubrir su verdadera desnudez porque era una obra humana manchadas por el pecado y todo el mundo se mantiene cubriendo con hojas de higuera. Y pensamos que con las hojas de higuera podemos tapar nuestro pecado, cuando se necesita un Dios santo que te pueda cubrir a ti y a mí de nuestro pecado. Por eso Él envía a su Hijo Jesucristo para cubrir nuestra desnudez. Y por eso ahí caímos postrados ante la cruz y decir, yo abrazo eso que tú hiciste, ese acto por mí, Señor, lo abrazo. Por eso es por fe. Las hojas de higuera que cosieron Adán y Eva realmente no podían cubrir su desnudez. Por eso Dios hizo, ¿no le parece hermoso, hermano? ¿No le parece eso precioso que Dios te pueda vestir con vestiduras de justicia? ¿Ah? Sin querer adelantarme, ahora entiende por qué donde queda tu jactancia. Viste que esas hojas de higuera se tuestan, se queman. En cambio, con las vestiduras que Dios hace, Él me declara justo. Por eso es que solo debe intervenir Dios. En lugar de destruirlos, Él escogió establecer un camino de gracia para que ellos estuvieran bien con Él. Ese patrón de gracia continuó a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó sacrificios de sangre como una forma
para expiar el pecado de los hombres. No fue la sangre de los sacrificios que limpió los pecados. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en ese acto precioso. Por eso Romanos 4:16 dice que es por fe para que sea por gracia. ¿Puede ver, hermano, que toda iniciativa proviene de quién? De Dios. Yo que no hay ningún actor humano. Usted se imagina un judío o un gentil, Señor, te tengo una tesis, cómo redimir al ser humano pecador. Ah, qué bien, muéstrame. Oh, querido amado pecador, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, Señor, yo creo que tu sacrificio realmente es interesante. Wow, pero creo que te podemos ayudar con buenas obras. Hermano, ni le digas eso a Dios. Ni le digas eso a Dios. Quedarías fulminado. Tercera palabra, entonces, justificación, gracia y redención. Por eso estas tres palabras tenían que taladrar mucho a los romanos. Redención. La palabra redimir significa comprar. Comprar. ¿Quién no utiliza aquí bonos para redimir en el Éxito, en Carulla? Ay, me regalas un bono. Es que quiero redimir estos puntos. ¿Y qué? Cuando usted redime, tanquea su carro, ¿cierto? Tengo 100,000. Tengo a redimir, tome 100,000. ¿Y cómo salió la compra? Gratis. Entonces, redimir es comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. Por lo cual, si somos redimidos, hermanos, si usted y yo somos redimidos, entonces nuestra condición previa era que éramos, ¿qué? ¿Esclavos de qué? ¿Qué le da miedo decir, hermano? Dígalo. Esclavos del pecado. ¿Qué vergüenza hay en eso? ¿Qué más va a decir usted? Si lo único que lo justifica es Dios, diga, esclavos del pecado, hermano. Estoy vendido al pecado. Entonces, Dios ha pagado nuestra libertad y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado. En la cruz se realizó la transacción más grande de la historia. Se realizó una compra más grande que la bolsa de valores de Nueva York, de Hong Kong. Una compra que no se puede comprar con todo el dinero del mundo. Esa compra solo tiene una validez porque se derramó sangre, para que tú y yo entráramos gratuitamente a su trono de gracia. Se paga con sangre, no se paga con dinero. Se tuvo que pagar con sangre tu libertad y mi libertad de la esclavitud del pecado. Pagado con sangre. Perdóname que con los predicadores me emocionen, ¿no? Que es que uno, ¿cómo puede ocultar eso, hermano? ¿Usted no se siente orgulloso de que estando en el muladar, en el basurero, en la paupérrima, en la muerte, alguien viene y paga por ti y te rescata? A los que les gustan las mascotas, ¿cierto? Siempre dicen, no, vaya ¿a dónde es que esa que queda por Belén? ¿A dónde? A la Perla, va a la Perla porque esos animalitos, ¿saben? De los animalitos, ay, bien, ay, me adoptaron. Esos son símbolos de mascotas, ¿no? Pero eso no tiene significado realmente. Lo que tiene significado es esto: precio, sangre, sangre, sangre comprado por ti y por mí. Yo pago la deuda. Wow, es increíble. Una transacción que no tiene ceros. Ceros al final, los que le quiera poner, no vale eso. Vale la sangre de Cristo. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado con el Padre. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Ana la profetiza cuando ve a Jesús, cuando lo llevan a la circuncisión, y llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de Él a todos los que esperaban la redención. Hablaba a los que todos que esperaban que los comprara. O sea que hay unos pocos judíos que se justificaban en sus obras, pero habían unos judíos que sí esperaban que fueran rescatados por la opresión. Porque entendían que venía un Mesías. Y por último,
Hechos 20:28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. ¿La iglesia de quién? De Dios, no de un pastor, de Dios, la cual Él compró con su sangre. Es que ya todo tiene sentido. ¿La iglesia es de quién? ¿Por qué es de Dios? Porque Él la compró. Así es sencillo. La cual compró con su sangre. Eso significa, amada iglesia, que el ser comprados ya no nos pertenecemos. ¿Queda claro eso? Al ser comprados ya no nos pertenecemos. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Solo imagínese esto, hermano. Lo que haces con tu cuerpo glorifica a Dios. Ay, hermano, tan religioso. No estoy hablando de religiosidad. Estoy hablando que tú y yo estamos en la condenación, allá en el basurero, en el lodazal, muertos. Y llega alguien y te rescata, te compra. Y dice la Escritura que ya es mío. Si yo voy a comprar un esclavo, te compro, eres mío. No puedes hacer con tu vida lo que quieras. ¿Me aceptas? Sí, te acepto porque me ha redimido. Ok. Ahora camino en obediencia a ti. Sí, camino en obediencia a mí. Por lo tanto, con mi cuerpo no voy a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque me debo completamente, porque fui redimido, fui comprado. Esto es complejo, ¿no? ¿Cómo así, José? ¿Usted qué quiere decir? No, yo no quiero decir nada. No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo pongo las palabras de Dios en la congregación, lo que Él dice, que tú y yo fuimos comprados a un precio muy grande y por lo tanto mi cuerpo ya no es mío. Mi cuerpo ha sido creado ¿para qué? Para glorificar a Dios. Hermano, entonces lo que era antes, ¿qué? Lo que era antes ya soy nueva criatura. Todas las cosas viejas que pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo tiene que exhortar a los corintios. Templo, imagínense, hermano, este pechito, ese cuerpecito que usted tiene, Dios declara que es templo del Espíritu Santo. Entonces, si es templo, ¿cómo deberíamos cuidarlo, hermano? ¿Cómo lo cuidamos? Y aquí nos quedaríamos, es un tema bastante amplio. Pero simplemente Dios está diciendo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? ¿Por qué le da miedo decir, hermano? ¿O todavía cree que su cuerpo es suyo? No, que si fuimos comprados ya somos de Él. Alégrese. ¿O quiere estar en la condición que estaba antes, hermano? ¿O usted quiere estar en la condición que estaba antes? ¿En serio? Alcohólico, drogadito, una cantidad de pecados. ¿Usted estaba feliz con esa condición que tenía? ¿Cierto que no? Bueno, entonces ya somos de Él. Adorémosle a Él. Justificación, gracia, redención en Cristo es el precio de la justicia. Gratis para ti y para mí. Pero el costo alto, quien lo dio fue Dios. Pablo sigue hablando que fue Dios quien puso. No se nos puede olvidar eso, hermanos. Él puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica a aquel de la fe en Jesús. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar la ira, concretamente. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con él. Dios mío, estoy ofendido con el ser humano, yo presento mi propiciación y te hago justo. Hágame el favor eso.
Qué hermoso. Todo proviene del Padre. Por eso debemos sentirnos contentos, alegres, porque toda la idea proviene del Padre. La hermosa verdad del Evangelio es que los cristianos somos salvos de la ira de Dios y reconciliados con Él. No porque hayamos amado a Dios, sino porque Él nos ama a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación de Jesús en la cruz es el único que puede quitar la condenación de Dios con respecto al pecado. Aquellos que rechazan a Cristo como su Salvador y Señor se niegan a creer en Él, no tienen ninguna esperanza de salvación. Solo pueden esperar y enfrentar la ira de Dios que han acumulado para el día del juicio. No hay ninguna propiciación ya o sacrificio que pueda hacerse por sus pecados. Así que yo te invito, mi amigo, mi hermano, que vengas a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy, porque no habrá otro sacrificio. Solamente hubo uno en la cual tú y yo nos acercamos por la fe y reconocemos que mi pecado me estaba condenando al infierno. Dios entonces en el versículo 25 y 27 deja ver que se manifestó su justicia, o sea, toda su ira y todo su amor lo deja manifestado en la cruz a vista de todos. Dice que lo exhibió públicamente para que todo el que cree en su sacrificio sea justificado. Todo corre por cuenta de Él. Yo pago. ¿A quién no le gusta? Hermano, yo pago, tranquilo. Le invitan a comer, hermano, tranquilo. ¿Cuánto hay que poner? No, yo pago. ¿Cierto? ¿A quién no le gustan? Hermanos, que no tengo nada. Yo pago, hermanos, tranquilo. Pida lo que quiera. La jactancia queda excluida. Último punto. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No. Por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios de los judíos solamente? No, no es solamente Dios de gentiles. Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Pablo deja claro cómo se ha manifestado la justicia de Dios, dejando toda evidencia que no hay intervención del hombre. Por lo tanto, el versículo 27 se podría resumir en los demás versículos una gran pregunta. ¿Dónde está pues la jactancia? A ver, ¿dónde queda? Si te quieres vanagloriar en tus obras y Dios hace esto, ese mérito tuyo, ¿dónde cabe ahí? ¿Dónde metemos ese cero? Ese cero es al lado, no suma para efectos salvíficos. Queda excluida. ¿Y qué es jactancia? Tiene un origen interesante, significa lanzar afuera, al exterior, de forma ostentosa, o sea, mostrar las propias cualidades o logros, buscando el reconocimiento y la admiración de los demás. No se trata simplemente de hablar bien de uno mismo, sino de hacerlo de manera excesiva, desproporcionada y con una clara intención de impresionar. La jactancia lleva implícita una vanidad desmesurada y una necesidad de superioridad sobre los otros. Recordemos que es un grupo de creyentes que Pablo está hablando, gentiles y judíos, y los pasajes dejan ver que estaban pasando jactancia en ciertos miembros de la iglesia. Por esa razón, Pablo hace claridad que nadie podrá ser justificado por las obras. Todo orgullo humano quedará excluido por completo. En el capítulo 1, Pablo los alaba por su fe, pero quizá no era suficiente con la fe. Había entre ellos judíos con cierta admiración por ser el pueblo escogido de Dios, el único Dios santo. Los escoge para representar su nombre a las naciones. Se les ha entregado la ley santa de Dios. Han visto la revelación de Dios en el desierto y en la noche. En Egipto fueron la mejor mano de obra calificada. Y aparte de eso, cuando salieron de Egipto, los egipcios le dieron todo el oro. Se jactaban de sus reyes, se jactaban de su gran templo, se jactaban de orar 3 veces al día, se jactaban de ayunar 2 veces a la semana, se jactaban de ser buenos diezmadores. Y también, así como el joven rico se jactaba que era obediente en todo, pero no entendía el concepto de entender y conocer a Dios.
Para ellos su apellido de judío era muy importante, pueblo escogido. Tenía que tener relevancia, Señor. Es que esto tiene peso. Es que yo soy Alarcón. ¿Y sabe de los Alarcones? Son de España, tío. Y los Alarcones eran unos nobles. Que no le ni que nada. Usted es un pecador que necesita a Cristo. ¿Y dónde está tu apellido, hermano? ¿Qué apellido? Ah, muy jaramillo porque muy antioqueño no sirve de nada. Con todo nos iremos al infierno, hermano. Y era un orgullo, era algo, un concepto tan vanaglorioso. Para ellos su apellido era muy importante, tenía que tener relevancia. Pablo dice que tal jactancia no cumple. Olvidaron la gracia de Dios, acompañada desde los tiempos antiguos. Tenían que sentirse orgullosos, pero su orgullo era un orgullo infernal, hasta el punto que despreciaron a personas que oraban también en el templo. ¿Lo recuerda? Señor, yo te doy gracias porque no soy como este. ¿Lo recuerda? Gracias porque no soy como ese. Porque gloria a ti, soy un pueblo escogido. Ese pobre mendigo. Pero aquí hice la oración y el publicano decía, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Y quién descendió justificado? No lo digo yo. Ese publicano bajó justificado. Justificado porque reconoció que necesitaba de la gracia de Él. La jactancia busca siempre que le alaben. Un hombre de Dios decía, a mí me gusta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. Jactancia, qué problema, hermano. Jactancia, qué problema de nosotros los seres humanos. A ver, seamos honestos. ¿Usted se ha jactado alguna vez? Ah, cierto que sí. Qué bueno. Uno, dos. Hermano, esta mañana me jacté. Qué problema. Y ahora Pablo viene y dice, somos justificados gratuitamente, hágame el favor. ¿Cómo? Justificados por fe. Algunos dirán, ¿cómo así? ¿Y dónde quedan entonces mis logros? ¿Dónde queda entonces mi reputación de ser un buen judío? Y el gentil diría también, si yo no hago daño a nadie, me manejo bien. La Escritura dice que tal jactancia queda excluida porque nada de eso podrá reemplazar la gran obra redentora de Dios exhibida en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo se jactaba en la ley persiguiendo a la iglesia. Se jactaba metiéndolos a la cárcel. Se jactaba consintiendo la muerte de Esteban. Pero un día, el Hijo de Dios se revela en camino a Damasco y su jactancia queda humillada. Y aquel jactancioso en humillación tiene que hacer dos preguntas. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? Toda su estructura es derribada ante la presencia del Hijo de Dios. Pablo anhela que los romanos no pongan su confianza en sus obras, en sus logros. Porque si se trata de confianza, de la alabanza, Pablo tiene mucho de qué gloriarse. Por favor, fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Algunos dirán paisa de paisa, fariseo. En cuanto a celo, María, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, Dios mío, soy irreprensible, pero mire la humildad, hermano. Ah, no, sí, yo puedo ser un pastor, un ministro de alabanza, pero se necesita humildad para decir, pero soy ministro de alabanza por la gracia. Soy un pastor por la gracia. Pero todo lo que para mí era ganancia, imagínense, antes del encuentro con Cristo, ganancia, pero se encuentra con Cristo, uy, no, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo he estimado como pérdida. ¿Por qué? Lo conocen todos, por amor. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar ¿a qué? A Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino lo que es por la fe en Cristo. Justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Todo lo tengo como basura. Y algunos conocemos lo que esa palabra basura significa en el griego. Estiércol, ¿verdad? Se lo dejo a su imaginación, hermano. Todo lo tengo como basura. Pablo dice, y ser hallado en Él. Muchos de nosotros aún no hemos sido hallados en Él, porque nuestra jactancia nos está destruyendo. Nos jactamos de que somos cristianos
que tenemos fe en Jesús, pero queremos descansar en nuestros logros. Nos jactamos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano. Nos jactamos que somos reformados, porque qué peligro, que somos reformados, pero no tenemos misericordia con el que está apartado. Nos jactamos que no conocemos, que conocemos la historia de la reforma, la historia de la iglesia, de todos los predecesores, pero no conocemos nuestra propia historia, sabiendo que nuestro pecado nos está condenando. Nos jactamos porque nos sentamos en la cátedra a Moisés y le decimos al hermano cómo debe vivir en santidad, pero yo no muevo un dedo para obedecer su palabra. Nos jactamos que somos una iglesia muy familiar, pero no actuamos como familia y dejamos morir a nuestro hermano en su propio pecado. No obedecemos. Si ves a tu hermano pecar, ¿qué? Pastor Marino, tan amable, es que el hermano está pecando. Anciano, es que el hermano está pecando. No vaya usted. O el texto dice el texto dice Marino, dice Juan Esteban, dice Ulises. No, si ves a tu hermano pecar. Y nos jactamos que somos familia, porque en nuestra familia sí nos exhortamos, pero nosotros que fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, ¿por qué nos jactamos que somos familia? Nos jactamos que somos una iglesia sana, pero no ofrendamos a la obra de Dios. Padres, como padres nos jactamos de nuestros hijos. Creemos que los estamos protegiendo del mundo cuando su problema está en el corazón. Jesús dijo, Padre, no te pido que los saques de este mundo, te pido que los guardes del mal. Esa es nuestra oración, Padre. Le enseñas las Escrituras a tus hijos y dejas que el Espíritu Santo rompa su endurecido corazón. O lo quieres ayudar a Dios para que después nos jactemos diciendo, es que mi hijo hace esto o aquello. Pero cuando viene a la casa de Dios, nuestros hijos no saben qué es la reverencia a Dios. Creemos que somos una iglesia sana. Pero, hermano, con todo cariño, quiero decirle esto, hermano. Espero que Dios me dirija. Creemos que somos una iglesia sana, pero en la oración pastoral nos distraemos. Hay más reverencia en un templo musulmán católico. ¿Y sabe por qué pasa esto, amado? Porque la jactancia se disfraza de piedad muchas veces y dice en su corazón, yo estoy bien con Dios. El pastor haga su oración que yo voy bien con Dios cuando somos una comunidad. La Escritura sigue diciendo, ¿dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, porque Dios no es solamente Dios de judíos, es Dios también de gentiles. Y Pablo termina diciendo que la fe no invalida la ley, sino que la confirma. En pocas palabras, la fe en Jesucristo no significa que las reglas y mandamientos de la ley pierden valor. No, al contrario. La fe establece y valida la santidad de la ley, reconociendo que es imperfecta. Por eso el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Por eso no la invalida. La fe en Cristo surge desde nuestra incapacidad a cumplir la perfecta ley. Por lo tanto, hermano, la fe en Cristo no nos libera de obedecer la ley, sino que nos capacita, nos capacita para entender su propósito y vivir una vida que honra a Dios. Ya para terminar, yo le invito para que me acompañe a Jeremías 9. Jeremías 9, 23, 24 dice lo siguiente. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. ¿De que qué? Me entiende y qué? Me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia. O sea, hay un amor inagotable, que hago derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara
el Señor. Wow. Wow. Invito, hermano, para que se ponga en pie. Porque en estas cosas me complazco. ¿Dónde queda entonces la jactancia, hermano? ¿Dónde queda? Se lo puede decir. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Queda qué? Excluida, hermano. ¿Excluida por la ley de las obras? No. Excluida por la ley de la fe. Y mire, para rematar, hermano, yo quiero leerlo por usted. Estas palabras son preciosas. Una palabra preciosa que el ser humano haya escuchado. Dice la Escritura, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, nuestro modelo perfecto, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo que es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es tiempo de correr y postrarnos en humillación ante el Hijo de Dios y reconocer, decir, Señor, soy incapaz de cumplir, te necesito. Te necesito. Por eso, Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Hoy, Padre, queda excluido, Dios, todo aquello por lo cual pensaba que me podía justificar. Hoy, Señor, me queda claro que fui justificado, que me diste un regalo, Señor, por gracia, y que he sido, Señor, comprado a precio de sangre, y que todo, Dios, proviene de ti. Toda jactancia mía, Padre, queda excluida. Te pido perdón, Señor, si en algún momento me he presentado con credenciales, cuando tú realmente me diste la única credencial, tu Hijo Jesucristo. Y todo aquel que no confiese tu nombre será condenado. Por eso yo te invito, mi amado amigo, hermano, que nos acompañes y que estás escuchando estas preciosas palabras de Cristo. Ven y póstrate a Cristo. Reconoce tu necesidad. Reconoce que eres incapaz de cumplir. Y que al conocer, al ser revelado este acto precioso en la cruz, tú puedas correr y decir, Señor, acuérdate de mí, como dijo el ladrón, cuando vengas en tu reino. Gracias. Gracias, Padre, en esta mañana. Toda jactancia queda excluida para que tu nombre, Cristo, para que tu nombre, Padre, sea glorificado y exaltado, Señor. Que quede todo de ti, Señor, y nada de nosotros, Señor. Te lo pido y te lo ruego, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Señor, la cual me amó primero. Y como me amó primero, por esa razón le amamos, Señor. Amén y amén.